Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidot de la Torah, Talmidim y Talmidot de el Mashiach Yeshua, Ha-Mashiach Adonenu Moreno Be Rabbein. Shalom Urahot. Bueno, estamos en la Parashá Va'era. Comienza desde Génesis 18:1 hasta Génesis 22:24. Bueno, esta Parashá tiene varios temas, amados, y es muy profunda. Podría sacarse muchísimos videos, muchísimos audios. Y inicia esta parashá después de la circuncisión de Abraham, donde dice: y se le apareció el Eterno en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda, cuando se sentía el calor del día. Se le presentan tres personajes, donde estos personajes, pues según la Torá, parece que eran hombres, y le traen un mensaje del Eterno, y el Eterno le promete que va a tener un hijo. O sea, le promete algo descabellado a un par de ancianos, que el Eterno les diga que su esposa va a quedar embarazada. Pues realmente es algo que nadie lo creería. Y algo de lo que nosotros debemos aprender de la Torá es a creer que Elohim puede hacer cosas que para nuestros ojos son imposibles. Algo que nosotros como Yehudim debemos aprender a creer, y que muchas personas creen que ser Yehudí, ser judío, es no creer en milagros. No, eso es de los cristianos. No. Al contrario, nuestro libro, la Torá, está llena de Nesim y de Niflaot que ha hecho el Eterno, de milagros y prodigios que ha hecho el Eterno. Nosotros tenemos que tener una emuná, una fe sustentada con la Torá. O sea, no estar viviendo de milagros. Pero en ciertos momentos, cuando las cosas se nos tornan imposibles, debemos saber que provenimos de una genética de hombres de emuná. Y el Eterno desea que en ciertos momentos de nuestra vida nosotros aprendamos de las historias que quedaron registradas en la Torá y esperemos en emuná. Para cada ocasión y para cada momento de nuestra vida se puede presentar una situación donde el Eterno desea que de esa situación no haya ninguna salida más que una salida que sea de una forma sobrenatural. Y nosotros tenemos que prepararnos intelectualmente para eso. Tenemos que prepararnos intelectualmente para cuando tengamos que responder de una forma no intelectual. O sea, tenemos que prepararnos en la forma física, natural, para afrontar situaciones extrafísicas y sobrenaturales. Porque toda la Torá que nosotros asimilamos y que nosotros ponemos en nuestra mente no sirve de nada si cuando nos exponemos a una situación que no tiene una salida en lo natural y en lo físico, simplemente nos decaemos y decimos: ay, hasta aquí llegué. Cierren este libro porque se acabó mi historia. No. Siempre debemos estar llenos de esperanza y de fe, de tikvá y de emuna,
de que si por los medios naturales no podemos llegar al propósito que el Eterno desea en nuestra vida, no nos debemos preocupar, porque entonces será que la voluntad del Eterno es que lleguemos por los medios sobrenaturales y extrafísicos. Eso hace parte de confiar en Él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte natural, pero en el momento en que no sea suficiente con esa parte, levantar nuestros ojos a los cielos y clamar por esa ayuda, ese empujoncito sobrenatural que el Eterno puede darle a cualquiera de nosotros, y que puede ser tanto en lo cotidiano como en algo fuera de lo común. Puede ser como cuando a mí me ha pasado muchas veces, vamos con mi esposa y a nosotros nos gusta jugar mucho con mi esposa a eso, a siempre estar esforzándonos por activar el poder de Elohim en nuestras vidas. Va uno para una cita, vamos de pronto un poco retardados para esa cita, se nos presentó algún percance, salimos y vemos que ya viene, que el bus paró y ya va a arrancar. Y no solamente corremos, sino decimos, Padre Santo, por favor, ten misericordia en el nombre de Yeshua, que alcancemos a cogerlo. Y vemos cómo sobrenaturalmente el conductor alcanza con el rabillo del ojo a vernos y para. Y ahí le damos gracias por ese milagro, así sean milagros pequeños. Pero no quedarnos con simplemente salimos, lo vimos, ya se fue, dejémoslo pasar, ya llegamos tarde a la cita, ya. No. El Eterno nos está preparando, porque en cada Yehudí, si nos damos cuenta y si revisamos las historias, cada Yehudí, cada uno de los patriarcas, cada uno de los personajes que nosotros anualmente estudiamos en la Torá, tuvo al menos, y no digo que solamente haya sido una vez, sino al menos una actuación sobrenatural del Eterno en su vida. Vivió al menos un milagro en su vida, porque es la forma del Eterno mostrar su soberanía sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso. Para ese milagro sobrenatural en lo cotidiano. Que no me cierren el banco, Akadosh Baruj Hu, por favor, ten misericordia. Tú sabes los problemas que me traería si no hago ese pago. Y llegas y ya el bitajón, el de seguridad, ya lo cerró. Pero ve tu cara cuando llegas y le dices, ay, por favor, listo, entre rápido que no se den cuenta. Usted es la última persona que recibo y te cierra. Y tú sientes que fue la ayuda divina. No queriendo decir que a todas las citas tú vayas retardado y simplemente digas, no, yo voy a pedir un milagro y en todas las citas que yo llegue tarde el Eterno me va a ayudar. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Eterno desea prepararnos para cuando necesitemos un milagro sobrenatural, específico e importante en nuestras vidas. Por ejemplo, vas en un avión. ¿Quieres venir a conocer a Israel? No quiero asustar a los que vienen a conocer a Israel. Pero cada vez que uno se sube a un avión, estás viviendo un milagro. Porque tú sabes lo que es esas toneladas y toneladas de peso, estar sustentadas en el aire. De verdad, uno tiene que creer en milagros para montarse en un mastodonte de esos. Y que tú ya vayas a aterrizar en Tel Aviv y de pronto escuches por el micrófono, por favor, amárrense los cinturones de seguridad, tenemos un percance mecánico, no se preocupen, no se alarmen, pero el tren de aterrizaje no abre. Ahí tendrías que ser probado, ahí cualquier ser humano sería probado y estamos preparados para eso. Hay dos reacciones, el que dice, ay, sí, a mí sí me dijeron que no fuera porque fui, ay, nos vamos a matar, ay, y empieza a gritar. Son normalmente los que las azafatas, los auxiliares tienen que ir, bla, 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 darle un ánimo físico en las mejillas para que se calme. Señora, señor, cálmese. Es solamente el tren de aterrizaje. Pero de pronto puede sonar otra voz. No, y también un motor empezó a echar humo.
¡Ay, nos vamos a matar! ¡Ya! ¡Ay, Shema Israel! ¡Ya nos mata! No, 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 no. El Eterno puede permitir una situación de esas en nuestras vidas. Las personas que hemos tenido la oportunidad del Eterno de ver nuestras vidas en peligro de muerte, sabemos de qué se trata eso. Cuando tú dices, aquí llegó mi hora, pero de pronto pides un milagro sobrenatural. Clama la sangre del Mashiach. Y dices a Kadosh Baruj Hu, si este es el momento, te doy gracias, pero si tú quisieras hacer algo sobrenatural. Y de repente el capitán dice, señores y señoras, prepárense, vamos a aterrizar. Milagrosamente el tren de aterrizaje ha bajado. Y aterrizas, wow, le das gracias al Eterno. Es un milagro grandísimo. Y luego bajan y salen las noticias Milagrosamente el avión no estalló porque se le había acabado la gasolina exactamente minuto antes de aterrizar. Y si no, el humo que estaba saliendo por la turbina no hubiera sido humo, sino hubiera sido una llamarada y se hubiera explotado. Y luego tú te enteras del milagro tan grande que sucedió. Y que tal vez por la oración de uno, por la fe, por la emuná de uno, cubrió a todos los demás. 40 años en el desierto, el Eterno preparó a Moshe para estar parado al frente del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, para tener la capacidad de creer a esa voz que habló a su mente, que habló a su corazón. Pero tuvo que ser preparado 40 años como pastor, en la soledad del desierto. ¿Con quién habla un pastor en el desierto? Cuando el Eterno me ha permitido acá en Israel ver muchas veces los pastores cuando me lleva al desierto, es una vida solitaria. Y uno podría decir, qué milagro va a haber un pastor que se la pasa aburrido con unas ovejas. El milagro de no tener con absolutamente nadie con quien más hablar que con su Creador. Y esto produce una relación fuerte para identificar su voz. Asimismo, cada uno de nosotros con las situaciones que estamos viviendo, no sabemos para qué nos está preparando el Eterno. El Eterno te puede estar preparando a ti, o a ti, o a ti, o me puede estar preparando a mí para en el último momento decirnos, no importa que tengas 90 años, no importa que vayas a llegar a los 100 años, voy a darte un hijo y en él te daré descendencia. Y tenemos que estar preparados para que en ese momento no nos ataque la risa, no nos ataque la duda, no nos ataque esa risa más que duda, viene siendo como ironía. Tenemos que prepararnos para no ser irónicos, para decirle, ay, Eterno, todos estos años no me has dado ese milagro, ¿tú crees que te voy a creer ahora que cuánto hace que se me fue el periodo, la costumbre de las mujeres? De pronto tú tienes 60 años, 65, 70 años, nunca te casaste, fuiste un solterón, estás cansado de la vida, te sientes triste y de pronto el Eterno quiere darte tu compañera. O viceversa, quiere darte tu compañero en los últimos días y te dice, te voy a dar esa persona que anhelaste por tanto tiempo. Y tú te ríes y dices, ay, estoy escuchando, reprendo en el nombre de Yeshua toda voz que no venga de los Ashamaim. Pero de pronto es el Eterno queriéndote dar la bendición para la cual hasta ahora estás preparado. O estudiaste, te graduaste y saliste y llevas 5, 6, 7 años y no has conseguido trabajo por ningún lado. Ya estás decidido a darte por vencido y a decir, no me sirvió de nada. Ya no espero nada en lo laboral. Y el Eterno te hable o te abra una puerta y diga, te voy a poner como supervisor con un muy buen sueldo en algo. Y tú, ay, Eterno, ay. Como ahorita ya con... Ya estoy hasta desactualizado. Mi currículum, ¿quién lo va a aceptar? No,
Él lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque Él puede actuar y no, yo les digo algo, yo no lo entiendo, porque esto yo nunca lo he entendido y no quiero pasar porque lo he logrado entender, porque no entiendo cómo funciona, pero siempre se cumple. No sé por qué al Eterno le gusta actuar normalmente, no sé si alguien diga, no, conmigo fue al comienzo, pero no conozco una persona que diga eso. Normalmente al Eterno le gusta actuar en el último momento. No sé por qué. En el último momento, en el último momento. ¿Por qué cuando Moshe llegó al Mar Rojo no encontraron ya abierto el mar? No, fue en el último momento. Cuando tú ya ves que todo se cerró. Ya cuando se le pasó el tiempo de las mujeres. Ya cuando era anciana. Ya cuando los dos se miraron. Ya cuando ya le salió esa risa. Y ay, el Eterno sí le gusta jugar. Una viejita como yo, así toda viejita, ya embarazada, imagínense. Pero en ese momento, en el último momento, el Eterno puede actuar en nuestras vidas. Así que si Él nos está diciendo algo, por absurdo, me pasa a mí y yo sé que le pasa a cada uno de ustedes, atalayas que el Eterno está levantando alrededor del mundo. Nos podemos levantar y decir, Eterno, el mensaje que tú nos das es un mensaje de locura, es un mensaje de locos, nosotros lo damos, la gente nos mira y nos dice, ay, se apocalipsaron. Les dio la fiebre de apocalipsis, están loquitos, pobrecitos. Que hay que guardar alimento, que hay que guardar medicamentos, que hay que guardar agua, que faltan 2 años para que todo empiece, que se viene la gran tribulación, que el Mashiach, ay, ay, ay. Y hay veces ni siquiera nosotros mismos hemos guardado agua, alimento, lo suficiente. No contamos con la estructura, no contamos con la logística, no contamos con el dinero. Escasamente algunas botellitas de comida, algunas botellitas de agua hemos guardado y como que creemos que esto no se puede. Pero el Eterno en el último momento, puede probar nuestra emuná. En las áreas que sean. Así que preparémonos para cuando tengamos que vivir un milagro sobrenatural. Y tal vez, si tú en este momento lo estás necesitando, es el tiempo para que dejes de pelear en lo natural y pidas lo sobrenatural. Porque el Eterno es un Elohim de imposibles. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Así que, amados, clamemos por ese milagro que necesitamos en nuestra vida. No es pecado clamar por un milagro cuando las puertas de lo natural y de lo físico se han cerrado. Quedan las puertas de lo sobrenatural y de lo extrafísico. Tenemos que saber que tenemos un Eterno que va más allá de nuestro entendimiento. Una mujer de más de 90 años quedando embarazada, simplemente porque el Eterno le dio una promesa a Abraham. ¿Eso cabe en la lógica de algún ser humano? Un hombre siendo creado del barro, por el soplo del hálito de vida del Creador, ¿eso cabe dentro de la mente de algún ser humano, de algún científico? El Mashiach siendo engendrado, un óvulo siendo engendrado por la sombra del Ruach HaKodesh, ¿cabe dentro de la mente de un religioso, de un gnóstico? Tu milagro puede no caber en tu mente, mi milagro puede no caber en mi mente. Pero al menos debemos darnos la oportunidad de clamar por Él. Y de que si Él te ha dicho algo, no confieses lo contrario. Para que no caigas en risa y tengas que ponerle a tu milagro Itzhak. Para recordar que Él cumple lo que promete. Entonces, si Él a través de la boca de su Hijo el Mashiach nos prometió que su Hijo el Mashiach estaría con nosotros todos los días hasta el final, así no lo veamos, así esté durmiendo en nuestra barca, o así llegue al 4.º día, yo les digo algo más, así muramos y llegue al 4.º día de haber muerto, como sucedió con Lázaro.
tenemos que confiar y creer de que Él cumplirá sus promesas. Si está escrito en el libro de Daniel y está escrito en las profecías de Isaías, de Isayahu, hoy leía con mi esposa, y las profecías de Yohanan en el libro de Revelaciones de Jesayón, que Él levantará un remanente de su pueblo y que hay lugar preparado en el desierto para Él, para sustentarlo por tiempos y la mitad de un tiempo. Clamemos ese milagro, esperémoslo, creámoslo. Haga una tefilá en el nombre de Yeshua, Abacados, para que tú mires la necesidad de ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. Y nos ayudes para tener la emuná y el bitajón y la tikvá, la esperanza, porque algunas veces Él cumple los milagros en el último momento. Y nos ayudes a no reírnos, a no dudar, a no ser satíricos contigo. Porque si tú lo has dicho, tú lo harás. ¿Cómo? No está dentro de nuestro entendimiento. El cómo, tú lo sabrás. El esperar es nuestra parte. Actúa en la vida de cada uno de aquellos que están necesitando un milagro. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Actúa en ese milagro de cada uno de los que necesita verlo para poder fortalecer su emuná, su fe en ti y seguir adelante. Bueno, entramos en otro tema, amados, en el nombre de Yeshua. Damos gracias. Entramos en el tema del clamor. El clamor. Y es cuando saltamos al tema donde en el 16 dice, y se levantaron los hombres de allí. Y es interesante porque el Eterno habla de que ellos eran hombres. Dice, Vayakumu Misham a Anashim, de Enosh, Anashim. Eran hombres, eran mensajeros, eran atalayas del Eterno, atalayas, hombres de carne y hueso. Y nosotros tenemos que entender que cuando la Torah, quiero hacer un pequeño paréntesis acá, habla en hebreo de la palabra malachim. La palabra malachim no significa ángel. Porque en español la palabra ángel, cuando a ti te dicen, uy, se me apareció un ángel, en español siempre te lleva la connotación de un ser sobrenatural, con vestido de blanco, resplandeciente, cabellos rubios, dorados y alas, ¿cierto? En hebreo no. En hebreo la palabra malachim, malach, significa mensajero. Y es más, esa palabra no tiene femenino. No existe el femenino para la palabra malach. Sea hombre o sea mujer, aunque en la Torá y en el Tanakh siempre los hemos visto identificados como masculinos, no significa literalmente o necesariamente un ser sobrenatural de alitas, de alas. Dentro de esa palabra malach, mensajero, entran los seres humanos de carne y hueso que comen carnero, que comen chivo, que toman leche y que comen mantequilla. Esos entran ahí. Entran también los sobrenaturales, lógicamente. También entran los de alas, así que pintan en las historietas o en las películas, esos también entran. En este caso está hablando de Anashim, de seres humanos que necesitaban sombra, que necesitaban tomar agua, que necesitaban tomar leche y que necesitaban comer para recuperar fuerzas. O sea, está hablando de malachim, de atalayas que iban a llevar un mensaje a Abraham y luego iban a llevar un mensaje a Sodom y a Gomorra, a Sodoma y a Gomorra. Y aquí es donde entramos al tema del clamor. ¿Por qué debemos nosotros clamar? Y dice así en el 16, versículo 16. Y se levantaron los hombres de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham los acompañó para despedirlos. Si nos damos cuenta, aquí estos atalayas querían que Abraham les preguntara algo. Y ellos precisamente miran hacia Sodoma,
como para que Abraham le diga, oiga, ¿y por qué están mirando hacia allá? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Muchas veces el Eterno con lo que está sucediendo en el mundo, el Eterno con lo que ahora mismo está sucediendo acá, que estamos siendo atacados por los grupos terroristas de Hamas en Gaza, que están sucediendo esa cantidad de milagros. Y nosotros agradecemos por sus tefilot y por sus intercesiones, porque milagrosamente solamente ha sonado una vez la alarma acá en Beersheba. Pensamos que íbamos a pasar en ceros y era un gran milagro, pero igual sigue siendo un milagro. Solamente una vez que haya sonado es un milagro. Y es gracias a las tefilot de todos ustedes que están haciendo por nosotros y les damos gracias. Pero lo que está sucediendo aquí en Israel, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en la China, lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en cada uno de esos lugares, y que tú ves por noticias, son como esos malajín, como esos mensajeros, como esos ángeles, esos atalayas, que quieren que tú preguntes qué está pasando en ese lugar, para que el Eterno te diga, es que tengo pensado hacer tal y tal cosa en esos lugares, por tal y tal cosa, porque Él quiere involucrarnos para que nosotros clamemos. Y aquí vamos a compartir con ustedes un sentido de qué clase de clamor debemos tener, porque algunas veces nuestro clamor no es muy sabio. Algunas veces creemos que la forma de clamar debe ser por justicia, por juicio, pero vamos a ver en esta historia qué aprendemos para que podamos aplicar hoy en día y podamos ser más efectivos en la clase de clamor que debemos hacer, aprendiendo de las experiencias, de los aciertos y de los desaciertos de nuestros patriarcas, en este caso de nuestro aboteino, nuestro patriarca Abraham. Dice, y el Eterno preguntó, ¿he de ocultar a Abraham lo que estoy por hacer? Sabiendo que Abraham se convertirá en un pueblo grande y poderoso y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en él. El Eterno a muchos de nosotros, es más, el Eterno a cada uno de ustedes dice, y yo, él pregunta, ¿yo he de ocultar algo de las ovejas de Yeshua, aquellas de las cuales yo voy a ser un remanente en los últimos tiempos, sabiendo que yo he prometido que de ellas haré los que habrán de juzgar, habrán de reinar juntamente con mi hijo, el Mesías, cuando él venga prontamente en su segunda venida? Por eso es que él está levantando a muchos de ustedes como atalayas. Por eso es que a muchos de ustedes les está visitando con sueños, o les está visitando con visiones, o les está hablando audiblemente, o el Mashiach mismo les está visitando personalmente y les está dando mensajes para que los hablen, para que a su vez nosotros seamos esos personajes de esta parashá, esos atalayas, que lleguemos y visitemos de parte del Eterno y demos el mensaje de que clamemos por la salvación de aquellos que están en las ciudades de pecado. Y el Eterno preguntó, ¿he de ocultar a Abraham lo que estoy por hacer? Sabiendo que Abraham se convertiría en un pueblo grande y poderoso, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en él. Porque yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su linaje después de él, para que guarden mis caminos con rectitud y justicia, para que el Eterno conceda a Abraham lo que le prometió. El Eterno nos está advirtiendo de lo porvenir. El Eterno está levantando a muchos de ustedes, a muchos de nosotros como atalayas, porque Él ha hecho una promesa a su siervo Abraham, que la está cumpliendo y la va a cumplir en nosotros. Porque Él sabe que por los hechos que Él está haciendo y va a hacer en nuestras vidas, nosotros seremos ese remanente que instruiremos a nuestros hijos en sus mandamientos, para andar en la rectitud y la justicia,
que el Eterno desea para sus escogidos. Y dijo el Eterno en el 20, el clamor de Sodom, de Sodoma y de Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. Paremos ahí un momento. ¿Qué quiere decir esto? El clamor de Sodom y de Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. En el 21 dice, descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que llega hasta mí. Paremos ahí un momento y analicemos. Ay, ¿qué quiere decir esto? El clamor de Sodom y de Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. Quiere decir que habían personas que estaban quejándose del pecado que estaba sucediendo en estas ciudades. Dice, descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos. Aquí hay una clave, el clamor de ellos. Quiere decir que más de una persona, o sea, como mínimo 2 personas, se estaban quejando del pecado que estaba sucediendo allí en Sodom y en Gomorra. Sabemos que allí habitaba Lot, sus hijas y su esposa. Pero más adelante, con la conversación que va a tener Abraham con el Eterno, con Akadosh Baruj Hu, vamos a deducir implícitamente en ella si era Lot y su esposa los que estaban clamando, o si habían más personas clamando, y la pregunta, ¿qué era lo que estaban clamando? Que lo vamos a deducir de este texto, de esta parte. El clamor de Sodom y de Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. O sea, lo que ellos estaban clamando era, hay gravísimo pecado aquí, hay gravísimo pecado aquí. Oh, qué gravísimo pecado el que se está cometiendo aquí, qué gravísimo pecado. Entonces él dijo, descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos llega hasta mí. O sea, decían, oh, gravísimo pecado se ha cometido aquí, se está cometiendo. Miren lo que están haciendo con la economía, mire con la... Ay, bueno, voy a bajar a ver si es verdad lo que ellos están diciendo que se está haciendo con la economía, con los niños, con los pobres, con los ancianos. Sí, de verdad esas violaciones, esas lujurias, esas cosas son verdad. O sea, el mismo Eterno dijo, wow, tal clase de pecado se está cometiendo aquí. ¿De verdad está sucediendo todo eso? Vamos a ver, voy a mirar. Descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que llega hasta mí. Y si no, lo sabré. O sea, vemos que el clamor que se presentaba era un clamor de un punto tan exagerado que él mismo quería ir a mirar si era verdad o no. Miraré si es así y si no, lo sabré. Entonces nos damos cuenta que el clamor que se estaba haciendo aquí era un clamor básicamente de acusación. Y el Eterno quería bajar a mirar a ver si esas acusaciones eran verdaderas. Atención, porque de aquí vamos a entender a qué punto quiero llegar. Muchas veces nuestro clamor es un clamor de acusación. Ese es el primer punto al cual quiero que analicemos y miremos. Empezamos a decir, oh, este mundo está vuelto una nada. Definitivamente, miren cómo las mujeres están vistiendo. Ay, pero ¿qué se dice de los hombres? Y si ustedes supieran en lo que andan los rabinos. No, pero ni le cuento en lo que andan los... Y es acusación, a tal punto de que el Eterno dice, oiga, ¿es verdad todo eso que ustedes están diciendo? Voy a ir a mirar a ver si es así. Y si no, lo sabré. Esa es una clase de clamor. Vamos a seguir leyendo a ver si había otra clase de clamor en este acontecimiento, en esta parasha. Y los varones, los Anashim, y los varones volvieron de allí y se encaminaron a Sodom. Pero Abraham permaneció aún ante el Eterno. Aquí podemos deducir también algo. La conversación que tenía Abraham con el Eterno era una. La conversación que Abraham tenía con los hombres era otra. Porque en algunos ámbitos tratan de hacer a uno de estos hombres como a Elohim.
o debe ser que alguno de estos hombres era Yeshua. Entonces entendamos, una era la conversación con los hombres, otra es la conversación con Elohim. Yo puedo recibir en mi casa enviados del Eterno de carne y hueso que hablan de parte del Eterno y a la vez yo preguntarle al Eterno. Y dice, y de Sodoma Abraham permaneció aún ante el Eterno. Y le preguntó a Abraham, ¿acaso destruirás al justo junto con el inicuo? Le hace una pregunta y le dice, Eterno, tú oyes que allí hay un clamor de queja, de acusación, de que hay mucho pecado. Pero por más de que había acusación, había clamor de pecado, inteligentemente Abraham mete la duda, o sea, usa la palabra justo. ¿Acaso destruirás al justo junto con el inicuo? Sin importar que en aquel lugar prevaleciera el pecado, él obvia, él no se cuestiona si hay algún justo allí. Él lo dice asegurándolo, aseverándolo. Es como si nosotros dijéramos, el Eterno nos diera un sueño, voy a destruir Las Vegas. Y nosotros decimos, pero ¿cómo, Eterno? ¿Vas a destruir Las Vegas? O sea, juntamente vas a destruir a los pecadores de allí con los justos que hay. Preguntémonos, ¿será que hay acaso un solo justo en Las Vegas? Él no se cuestionó eso, él de una lo aseguró. Él no miró el pecado de Sodom y de Gomorra, él miró la posibilidad de que hubieran justos allí. ¿Miramos así nosotros cuando clamamos? Dentro de nuestro clamor obviamos de que hay bondad, hay bien y hay justicia en el corazón de los hombres cuando clamamos. O simplemente vemos el pecado y decíamos, Eterno, ¿sabes qué? Arrasa esto. Es que mejor dicho, ¿sabes qué? Bórralos y déjame solamente a ti y a mí, que somos los únicos justos. ¿Sí? Vemos que aquí Abraham tenía un clamor, empieza con una conversación que se va a volver clamor muy diferente a la que el Eterno estaba escuchando en Sodoma y en Gomorra, por ellos. Aquí dice la palabra, el clamor de ellos llega hasta mí, de aquellos que estaban clamando allí. Que vamos a también deducir si era Lot y su esposa y sus hijas, o de pronto habían otros también que estaban clamando allí. Aquí el clamor de Abraham es diferente. Él no duda, él de una dice, ¿acaso destruirás al justo juntamente con el inicuo? Él por emuná, de una vez dice, allí debe haber justos. Tienen que haber justos. No sé cómo, pero tienen que haber justos. Y yo los meto en la conversación con Elohim. Y dice, quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás todo el lugar con los 50 justos que hubiera allí? Lejos sea de ti obrar de ese modo, haciendo morir al justo junto con el perverso, tratando así a ambos de la misma manera. Lejos sea esto de ti, ¿no ha de hacer justicia el juez de toda la tierra? Comparemos un poco el clamor de Abraham con nuestro clamor. Yo creo que nuestro clamor muchas veces es al revés. He escuchado que el pecado de Jerusalén es muy alto. Uy, sí, Eterno. No, yo la otra vez estuve y si vieras, ¿no? ¿Sabe qué? Arrase con todos esos que allá no hay ningún justo. Y de pronto sea el Eterno el que nos tenga que decir, oiga, ¿y no será que de pronto hay algún justo? ¿Qué tal si la No, ¿qué va a perdonar ese Jerusalén si eso? No, si la otra vez estuve visitando, te la vi, nada, bórrela ya. ¿Y qué tal que haya un justo? No, Eterno, tú conoces que va a haber algún justo. De pronto, nuestro clamor es al revés. Nuestro clamor es tal vez asegurando que todo se ha perdido, que no hay nada bueno, vemos solamente lo malo. Pero qué bueno aprender de la forma como miraba. Y la forma como miraba las cosas Abraham
los llevaban a la forma como actuaba y los llevaban a la forma como dialogaba con Elohim y la forma como llegaba al clamor. Él miraba el quizás, no importa si algo se vea totalmente negro, quizás haya algo blanco que yo no lo alcance a ver, pero que tú sí lo alcances a ver. Quizás en esos sitios de pecado se me haya pasado algo y haya algo bueno que tú vayas a rescatar. ¿Acabarías todos esos lugares de pecado? ¿Destruirías justamente aquello que de pronto a nosotros se nos pasa y no alcanzamos a ver juntamente con el pecador, con el inicuo? Qué bonito. Qué bonito esa forma de implícitamente mirar misericordiosamente al pecador que había aprendido Abraham y que estaba poniendo en práctica delante del Creador. Y le dice, quizás haya 50 justos en la ciudad, destruirás todo el lugar con los 50 justos que hubiera allí. Lejos sea de ti, y empieza a negociar. Qué bueno la forma de negociar, la forma de interceder. Cambiamos la palabra negociar por interceder. Qué bonito que el Eterno haga de nosotros esos intercesores para misericordia y no intercesores para juicio. No intercesores de, no, yo no sé, tú me diste una visión y en esa visión destruidas la tercera, cuarta de la parte de la tierra. A ver, ¿qué hubo? Quiero ver. A ver, manda esos meteoritos, manda. No, qué bueno la forma, no, que no se cumplan las visiones que me has dado, que no, demóralas. Si se tienen que cumplir, demóralas. Tiene que haber algún justo. No, tiene que haber alguno. Qué bueno ponernos del parte de la misericordia. Y sigue tratando de convencer al Eterno, lejos sea esto de ti, no ha de hacer justicia el juez de toda la tierra. Y le contesta en el 26, le contestó el Eterno, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría a todo el lugar por ellos. Dijo entonces Abraham, he aquí que me he puesto a hablar con el Eterno y no soy más que polvo y ceniza. Qué bueno entender quiénes somos nosotros delante del Eterno cuando estamos intercediendo por los demás. Porque hay veces nosotros somos altaneros, hay veces nuestra tefilá se vuelve altanera. En el nombre de Yeshua, anulamos todo espíritu de juicio sobre Jerusalén. Tú no puedes destruir a Jerusalén, no lo vas a destruir. Nos negamos rotundamente a que venga juicio sobre, y ya terminamos es dándole órdenes, o regañándolo, o exhortándolo. Tú vas a cumplir tus promesas, tú bendecirás a tu pueblo, y nos ponemos en una tefilá, en una intercesión que realmente no es de Torah, que realmente no es la forma. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes al Eterno? Hace poco murió un salmista de una congregación de los cristianos. Y qué triste cuántos hombres fueron avergonzados que hacían esas grandes oraciones, esas grandes tefilot, casi que ordenándole, no aceptando. Es que no aceptamos un no como respuesta. Y el Eterno tuvo que mostrarles por su amor y su misericordia que no es como el hombre ordena, es como el Eterno quiere. Y que no somos nosotros los que les damos órdenes al Eterno. Es el Eterno el que nos ordena a nosotros. Es el Eterno el que si quiere, escucha nuestra intercesión. Él no tiene que escucharla. Oye, Eterno, escucha mi clamor, porque tú tienes que escucharme, porque tú no puedes tal cosa, y tú no puedes porque está escrito y tú tienes que cumplir tu propio. No, un momento. Entendamos bien cuál es nuestra posición. No somos más que polvo y ceniza. Así que cuando el Eterno nos lleve a interceder,
No confundamos los papeles. No confundamos con quién estamos hablando. No estamos hablando con nuestro siervo. No estamos hablando con el genio de la lámpara maravillosa, que la frotamos y en el nombre de Yeshua me haces el milagro, porque está escrito y escrito está y lo tienes que hacer. No. Estamos hablando con el hacedor de la vida, con el que puede quitarla y puede darla, con el que puede tener misericordia o no puede tener misericordia, porque dice que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia, no el que nosotros le ordenemos tener misericordia. Después de que entendamos esa introspección, ahí sí sabremos desde qué nivel debemos dirigirnos a Él y qué clases de palabras debemos presentarle. En el 28 dice, pero quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso toda la ciudad por 5? Y Elohim respondió, si encuentre a 45 justos, no los destruiré. E insistió Abraham, quizá haya allí 40. Contestó Elohim, no lo haré por los 40. Y volvió Abraham a hablar a Abraham. Oh, que no se aire el Eterno, y permítame decir que quizás haya 30. Y Elohim respondió, no lo haré si se encuentre allí 30. Y prosiguió Abraham, ya que comencé a hablar con mi Adón, permíteme decir que quizás haya 20. Y contestó Elohim, no exterminaré por los 20. Y porfió a Abraham, que no se irrite ahora, mi Adón, y hablaré solo una vez más, quizá haya allí 10. Y replicó Elohim, no destruiré por los 10. Y se fue el Eterno, apenas acabó de hablar Abraham, y éste retornó a su morada. Y se fue el Eterno, apenas acabó de hablar Abraham, y éste retornó a su morada. El Eterno estaba dispuesto, y el Eterno siempre está dispuesto a tener misericordia de los justos. Es más, si nosotros sabemos extraer una enseñanza de esta parashá, entenderíamos que aún su pacto, su promesa hacia los justos, Él siempre las cumple. Por consiguiente, nuestra tefilá de intercesión no debería ser pedir y clamar por misericordia para los justos. Porque los justos siempre, siempre, siempre van a estar bajo la misericordia del Eterno. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra tefilá? Si sabemos que el Eterno siempre está dispuesto a tener misericordia de los justos, y lo vemos deducido de acá. Le dijo, bueno, Abraham, tú puedes llamarte Pedro, José, Jacob. Bueno, Jacob, me estás pidiendo misericordia por Estados Unidos, listo. Oh, Abacados, ¿acaso hubiera 1,000,000 de justos aquí en Estados Unidos? ¿Destruirías Estados Unidos juntamente con...? No, listo, muéstramelos. Bueno, si hubiera 500,000, bueno, listo, muéstrame los 500. Oh, si hubieran 10,000. Oh, si tú tuvieras misericordia de 500,000 justos aquí en Israel. Bueno, muéstrame los 500,000. 100,000, 10,000. Aquí nosotros aprendemos, Él siempre va a estar dispuesto a tener misericordia por los justos. Entonces, ¿por quién debe ser nuestra tefilá? Exactamente por ellos, por los pecadores. Él no desea que nosotros intercedamos por los justos, porque los justos van a tener siempre su misericordia. Él tiene un compromiso, un pacto, y siempre lo habla con los justos. Yo guardaré los justos, bendeciré los justos. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Los justos y los justos, y siempre, y tú lo vas a ver en los libros de Teilín, de Salmos, siempre los justos
tienen la protección del Eterno. Pero Él lo que desea ver de nuestro corazón es que pensemos en aquellos que están fuera de su protección. Y que clamemos por los pecadores, por ellos es por los que tenemos que clamar. Recordando que nosotros somos poco más que polvo y ceniza. Recordando que nosotros fuimos pecadores y somos pecadores. Que no se nos olvide. Solamente que en un estatus diferente, y es que ahora somos pecadores que luchamos contra el pecado. Somos pecadores que luchamos contra nuestro Yetzer Hara todos los días. Somos pecadores que por misericordia divina gozamos de la sangre del Cordero para lavarnos en las mañanas y en las tardes. ¿Cuál es la diferencia entre un mendigo en la calle que no se baña y tú? Que tú tienes la ventaja de tener un baño con agua caliente, jabón y champú. Pero déjate de bañar 8 días y te vas a dar cuenta que tú hueles feo igual que ellos. Te ensucias igual que ellos. Te da mal aliento igual que ellos. Te da mal olor debajo de las axilas igual que ellos. Tu cuello se pone negro igual que de ellos. Por eso no tenemos que creernos diferentes a ellos, porque seguimos haciendo parte de ellos. Con la gran diferencia que la misericordia, el amor y el favor del Eterno se ha manifestado en nuestras vidas. Y ahora contamos con la sangre del Mesías y su Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, que son como el jabón y el champú que nos lava y nos limpia. Tenemos con qué limpiar nuestras vestiduras, la sangre del Cordero. Por consiguiente, nuestro clamor debe ser por los pecadores, por aquellos que no han visto que el Eterno quiere tener misericordia de ellos, por aquellos que no se han vuelto. Entonces aquí podemos sacar la deducción que el Eterno estaba dispuesto a tener misericordia de los justos. Pero realmente Abraham llegó a un punto en el cual no siguió clamando, no siguió negociando con el Eterno porque dijo, plop, creo que no encuentro 10 justos. Y siempre me he hecho una pregunta, ¿y por qué no dijo, bueno, y por 5 tendrías misericordia por 5 justos? ¿Qué creen que hubiera dicho Elohim? Bueno, muéstrame 5 justos. Te los tengo. Lot, la esposa y sus 3 hijas. ¡Ay! Hice el negocio de misericordia. Gané el clamor. Te presenté los 5 justos. Mi pregunta, ¿por qué no aparece eso? Podemos deducir la respuesta de ahí mismo. ¿Saben qué? Porque ni siquiera Lot, su esposa, y sus hijas, por la deducción textual que podemos sacar de aquí, tal vez encajaban en la palabra justos. Porque es muy difícil, amados, y aquí sale otro tema, cortito. Es muy difícil que yo me vaya con mi esposa y mi familia a Las Vegas y pretenda vivir una vida justa. Es muy difícil que yo me vaya a un barrio lleno de casinos, de prostitución, de expendio de drogas, etcétera, 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 y yo pretenda vivir una vida de justicia. Por eso el Eterno nos está haciendo un llamado a salir de las grandes ciudades. Porque entre más grande la ciudad, más grandes se vuelven los pecados. Es preferible irse a vivir a un pueblito. Es preferible irse a vivir a un lugar apartado. Es preferible algunas veces perderlo todo, como el caso de nuestros hermanos en Chile, lo estamos viviendo. Pero hay veces es mejor vivir así, en el desierto, en un lote abandonado, en una casa de 6x3,
pero donde al menos tú sabes que 100 metros a la redonda, si viene una lluvia de meteoritos, por el meteorito que le tenga que caer a tu vecino, el del prostíbulo, o a tu otro vecino, el del casino, o al vecino de atrás, el de la venta de licor, o al vecino de adelante, el de la venta de cine rojo, no consuma también tu vivienda y con ella todos los que hay ahí adentro. Por eso el Eterno está afanado en que nos preparemos, porque va a haber un momento donde Él va a hacer exactamente lo que hizo con Lot. Y qué bueno que Él no tenga que convencernos al último momento, sino que nosotros entendamos los tiempos y salgamos antes de que Él tenga que mandar 2 mensajeros y te digan, bueno, reúne a todos los de tu casa, cojan lo que tengan encima y salgan corriendo. Entonces, lastimosamente, Abraham aquí no tiene más argumento para con el Eterno. Y quiero saltarme de aquí al 12, del capítulo 19, 12, donde dice, y le dijeron, ya llegan los mensajeros, a donde Lot, pasa lo que sucede, que los quieren agarrar, los invita a entrar, los protege, y los mensajeros le dicen, en el 12, y le dijeron los varones a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, hijos e hijas, todo lo que posees en la ciudad, sácalos de este lugar. El 13, atención, el 13 y el 14. Por cuanto destruiremos este sitio que acrecentó su clamor ante el Eterno, y el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Atención, estamos hablando sobre el clamor y la clase de clamor. Y estamos hablando, retomo lo que hablamos al principio, el clamor de Sodoma y Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. Descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces, al principio hablábamos de que ellos, íbamos a identificar quiénes eran ellos, estaban haciendo un clamor de queja, un clamor de acusación. Mira el pecado, ¿a dónde ha llegado? Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. Y el Eterno dice, descenderé para ver si es como ellos están diciendo. Y aquí vemos que los Malachim dice, por cuanto destruiremos este sitio que acrecentó su clamor ante el Eterno, y el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Aquí nos damos cuenta que los Malachim están hablando, los Malachim, los ángeles, están hablando con Lot y con las personas que estaban allí. Y le dijeron los varones a Lot, están hablando con Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, hijas e hijas, todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar. Y le dicen a Lot, por cuanto destruiremos este sitio que acrecentó su clamor ante el Eterno. Aquí nosotros podemos entender y deducir textualmente que no era Lot y su esposa ni sus hijas las que estaban clamando al Eterno, acusando de pecado a Sodoma y a Gomorra, Porque si hubiera sido así, aquí aparecería, por cuanto destruiremos este sitio por el cual ustedes han clamado ante el Eterno. No, destruiremos este sitio que acrecentó su clamor ante el Eterno. Y el Eterno nos ha enviado a destruirlo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el clamor al cual se refiere el Eterno en el capítulo 18, 21, descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que llega hasta mí, y si no, lo sabré, no era de Lot
de su esposa y de sus hijas. Y aquí aprendemos algo bueno. ¿Qué es lo que yo quiero que miremos aquí, lo cual vamos a aprender? Si ellos estaban clamando, y si más adelante nos damos cuenta de que el Eterno, por el clamor de Abraham, tiene misericordia de Lot, su esposa y sus hijas, y que es por el clamor de Abraham que él va y avisa a Lot, a su esposa y a sus hijas de que salgan y tiene misericordia de ellos. Entonces, ¿qué pasó con los que estaban clamando en el versículo 21, 19? Dice: descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Y es más, dice del 20, y dijo el Eterno, el clamor de Sodom y Gomorra. No está diciendo el clamor de Lot, su esposa y sus hijas, sino de las personas que clamaban allí. Y dijo el Eterno, el clamor de Sodom y Gomorra es inmenso por su gravísimo pecado. Entonces nos damos cuenta que había un grupo de personas que estaban quejándose del gravísimo pecado que había en Sodom y Gomorra, y que esas personas eran de Sodom y de Gomorra. Pero aquí nosotros podemos deducir y podemos entender que ese clamor no le gustaba al Eterno. Y es lo que quiero que entendamos acá y que debemos aprender. Hay clamor que no le agrada al Eterno. Y es el clamor de acusación, es el clamor donde nosotros simplemente pedimos justicia contra nuestro enemigo. Simplemente vemos lo malo que nos hace. Es ese clamor donde nosotros decimos, mira los que nos están oprimiendo, destrúyelos, mátalos, mira lo que están haciendo. Es ese clamor cuando nosotros no pedimos misericordia, sino pedimos juicio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque ahí es donde dice el Eterno, descenderé para ver si se ha hecho como el clamor de ellos que llega hasta mí. Y si no, lo sabré. Porque existe el clamor del narcotraficante que dice, oh Eterno, esa policía que mire, me mató dos sicarios y me agarró 2 toneladas de coca. Uy, si tú quisieras, y corruptos, yo les estaba pagando buenos millones de dólares y me traicionaron. Uy, dales con su propia moneda, destrúyelos. ¿Ustedes creen que ese clamor le gusta al Eterno? O el comerciante que dice, oh Eterno, haz justicia, mira cómo este gobierno me está robando con los impuestos, me sacaron 17% de impuesto por esa mercancía que entré y eso me costó $500,000, haz justicia con estos ladrones del gobierno. Sí, pero no se da cuenta que él por debajo de cuerda está estafando a sus clientes y le está vendiendo 5 veces más costosa la mercancía. ¿Ustedes creen que el clamor por justicia de ese comerciante va a ser escuchado? Ahí vemos cuando Yeshua nos dice, saca primero la viga que hay en tu ojo para poder ver la astilla que hay en el ojo de tu prójimo. Por eso, antes de clamar, Abraham miró su condición y le dijo, soy como el polvo, soy como ceniza. Asimismo, vemos que ninguno de ellos recibió misericordia del Eterno, porque ellos solamente estaban clamando por el pecado de Sodoma y de Gomorra. Asimismo nos pasa a nosotros. Por eso cuando nos hacen daño, nosotros no debemos pedir justicia. Porque algunas veces alguien nos mira mal. Oye, Eterno, mira cómo me miraron, cómo me hicieron sentir de mal. Uy, haz justicia con ellos. Y pedimos justicia sin saber lo que estamos pidiendo. Algunas veces decimos, uy, es que este Israel, mire cómo es este gobierno. Ay, Padre, es que de verdad tú deberías ya mandar las plagas. Haz justicia. Pero nosotros no sabemos que cuando pedimos justicia por alguien, o cuando exponemos el pecado de alguien,
Cuando decimos, uy, mire fulanito lo que hizo, padre, ¿es que acaso no estás viendo lo que hizo? Mira, mira ese pecado tan terrible que hizo este hombre, este tipo. Mira ese pecado tan grande que hizo esta mujer, esta disque sierva tuya. Él dice, sí, sí. El clamor que estás haciendo es inmenso por su gravísimo pecado. Déjame, descenderé para ver si se ha hecho como tu clamor que llega hasta mí. Y si no, lo sabré. Y cuando llega, mira y dice, sí, es tremendo el pecado de ellos. Vamos a revisar a ver si el tuyo es menor que el de ellos. Y cuando revisa, mira que tu pecado, mi pecado, es igual de aquellos que nosotros estamos acusando y de los cuales estamos clamando justicia. O muchas veces es peor que el de ellos. Porque si nosotros somos hijos de Elohim, si nosotros somos simiente de Abraham, dúdese, dicen nuestros sabios, de aquel que se diga Yehudí, que se diga descendiente, hijo de Abraham, que no sea un hombre misericordioso con su prójimo. Entonces, debemos aprender que nuestro clamor debe ser un clamor por misericordia. Primeramente por nosotros, que no somos más que polvo y cenizas. Y segundamente por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad. Todavía no la han tenido, porque el Eterno se las puede dar en el último momento. Aquellos que nosotros acusamos con nuestro dedo señalador, nos pueden anteceder a nosotros en el reino del Malhut Shamayim, en el reino de los cielos. Aquellos que nosotros juzgamos, que decimos, esos que infringen Torah, aquellos, el mismo Mashiach Yeshua nos dice, las rameras, los ladrones, los publicanos, os antecederán en el reino de mi Padre. Porque el Eterno puede tener misericordia de ellos en el último momento y nosotros ser avergonzados. Y podemos quedarnos y no entrar en el reino de su Padre. Por no saber clamar. Por no saber imitar a nuestro Creador. Tenemos que entender que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esto, dentro de las misbot, hay la misma de asemejarnos a Él, imitarle a Él en misericordia, como hizo su siervo Abraham. Porque si nos damos cuenta, después de que el Eterno se va, ¿qué creen ustedes que se quedó haciendo Abraham? Simplemente diciendo, uy, sí, Eterno, tienes razón. Mejor dicho, ¿sabes qué? Ve y destruye eso. Ese Sodoma y ese Gomorra, Sodoma y Gomorra, destrúyelo. ¿Y sabe qué? Hasta el mismo Lot, sobrino desagradecido, no me ha mandado un email, no me ha escrito por WhatsApp, escogió la mejor tierra, sí lo viste tan caro, y antes empezó a acusar, ¿sabe qué? Pues listo, mi familia, muchos de nosotros, yo he tenido la tristeza de conocer aJem y a Hayot, que no dan un centavo por sus familias. No, por mi familia yo ni hago tefilá. De esos ya, y nos pasa a nosotros, le pasa a uno. Como que uno, ni para qué hago tefilá por mi familia. Ni para qué hago tefilá por fulanito, sultanito. No, son más duros eso. No, no y no. Tenemos que clamar. Porque así podemos deducir del texto. ¿Ustedes qué creen que Abraham se puso a hacer? Cuando se dio cuenta que ni siquiera podía hablar de Lot, sus hijas y su esposa como justos para interceder delante del Eterno. Y el Eterno, por amor a su siervo Abraham, por su clamor, tuvo misericordia de Lot. Asimismo, así tú no lo creas, el Eterno, por tu clamor, si sabes y si hoy aprendemos a cambiar nuestra forma de hacer clamor y de interceder, puede tener misericordia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos,
aún de nuestros vecinos, pero necesita que nosotros cambiemos nuestra forma de clamar. Necesita que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Él necesita que nosotros veamos con los lentes de la misericordia de Él. Él necesita que nosotros veamos bajo los lentes de su gran amor, porque Él no desea que se pierda ni uno, ni siquiera uno. Yeshua mismo lo dijo. El Padre me ha enviado, yo he venido no para condenación, sino para salvación. Como creyentes en Yeshua, como talmidín de Yeshua y como talmidín de la Torá de su Padre, debemos ser agentes de misericordia, nunca de juicio. De misericordia. Aunque hayamos sido puestos como atalayas, aunque se nos den sueños o visiones en las cuales tengamos que exhortar a otros, aunque se nos diga, ve y dile a fulanito que tal y tal cosa, si no lo haces, si no cambias, morirás. Cuando Él te llega a dar sueños o visiones, o te llega a hablar, o te llega a dar un mensaje para un pueblo, una nación, una ciudad, o a alguien específico, exhortándole para que no muera, como lo dice en Ezequiel, la función de una atalaya. Si viere espada venir, y diere voz y apercibiere, y el impío se volviere de su camino, el impío vivirá. Pero si no, el impío morirá y su sangre no demandaré de tus manos. Pero si callares, la sangre de él la demandaré de tus manos. Cuando el Eterno te use de eso, cuando te muestre cosas así, entendamos que es para que clamemos por ese pueblo, clamemos por ese país, clamemos por esa ciudad, clamemos por esa persona, para que el Eterno tenga misericordia, porque Él desea ver en nosotros forjado su amor y su misericordia, para ver en nosotros realmente que somos parte de su pueblo, que somos siervos, talmidim de Yeshua. Así que, amados, aprendamos a clamar. No pidamos juicios, por favor. No pidamos juicios para absolutamente nadie. Pidamos al Eterno que demore sus juicios. Pidamos al Eterno que derrame de su misericordia, primeramente con nosotros y segundamente con todo el resto de la humanidad. Y que sea su voluntad llenarnos de su espíritu y de la fe en su Hijo, el Mashiach Yeshua, para poder ser instrumentos de bendición y de misericordia para todos aquellos que podamos. Así que, amados, ya nos hemos extendido un poco en este video, que un pitín largo, pero terminamos haciendo una tefila, pidiéndote, oh Eterno, Elohim maravilloso, que nos ayudes a no hacernos daño los unos a los otros, que nos ayudes a no guardarnos rencor los unos a los otros, a saber que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito, y es un propósito bueno y eterno, el propósito de acercarnos a ti, y que si nosotros nos permites ver el pecado en la humanidad, no es para que pidamos que tus juicios caigan sobre él y se pierdan muchas almas, sino para que, como Abraham, clamemos e intercedamos y pidamos que tus misericordias se derramen sobre la humanidad y sobre cada carne, primeramente sobre nosotros, que somos poco más que el polvo y que ceniza de la tierra, y que te dignes no mirar nuestro pecado, sino mirarnos a través del sacrificio de la sangre y de la carne de tu Hijo, el Mesías Yeshua, y te dignes abrir los ojos y llamar a aquellos que has de sacar, no por su justicia, como a Lot, a su familia y a su esposa, no por su justicia, sino por tu misericordia, te dignes salvar sus almas, salvar sus vidas y mostrarles tu gran amor a través del sacrificio de tu Hijo Yeshua, en quien hemos hecho esta parashá y en quien pedimos que tú nos guardes y nos protejas
del día y de la hora de la prueba que ha de venir sobre todas las naciones, y nos ayudes hasta el último segundo a ser como ese Abraham, tu amigo, tu siervo, y siempre estar clamando e intercediendo por misericordia, primeramente en Israel, en tu santa ciudad Jerusalén, y hasta los confines de la tierra. Beshem Yeshua HaMashiach, en amor desde Israel para todos ustedes.